Miércoles 11 de junio, muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la tertulia y el debate. Los temas que tenemos encima de la mesa. En primer lugar, hablamos de la noticia del día, la ratificación de la abdicación del rey en la jornada de este miércoles 11 de junio. Hablaremos posteriormente también de lo que ocurre dentro del Partido Socialista y de los posibles candidatos o candidatas a la Secretaría General del Partido Socialista, como decíamos. Y finalmente hablaremos también de lo que puede ocurrir en el seno de CiU y si abdicará, me ha fallado la memoria, en cualquier caso si dimitirá o no Durán Lleida. En cualquier caso, todo esto dentro de unos segundos aquí en Voz Populi. Estos tres temas que he expuesto anteriormente, tenemos en la mesa de los platós de Canal 12 a Pepe Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Nuestra compañera Sara Domínguez, muy buenas noches también. Y Javier Triguero, muy buenas noches también. Hola, buenas noches. Comenzamos, como decíamos, con la noticia del día, que es la ratificación de la abdicación del rey en la jornada de hoy. 299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones. El Congreso ratificaba de este modo así la abdicación del rey y el texto pasará ahora al Senado, que lo tramitará el próximo martes día 17 de junio. Los diputados han votado por llamamiento de forma individual, en pie y de viva voz. Rajoy ha dicho que el debate de hoy no era sobre la forma de Estado. Rubalcaba, por otro lado, decía que el Partido Socialista no rompería el consenso a pesar de la preferencia del Partido Socialista por la República. Durán y Lleida decía monarquía o república. Y UPyD pedía a Felipe VI una España más democrática. El PNV, por otro lado, decía que Felipe VI será útil si reconoce la nación vasca, y la izquierda plural reclamaría o reclama que se pueda votar al rey, y Amaiur quiere, por otro lado, que se coloquen otros 40 años, no quiere que se colocaran 40 años de lo mismo. Bueno, un breve resumen de lo que ha sucedido hoy en el Congreso de los Diputados, del que vamos a hacer un breve análisis al principio, brevemente, y luego pasamos, si queréis, a más profundidad de lo que se ha dicho en la jornada de hoy y todo lo que se ha venido diciendo a lo largo de estos días desde que se conocía la noticia de la abdicación del rey, que yo creo que cogió a todos por sorpresa, aunque en cualquier caso se decía por parte de algunos medios que el Partido de la Nación, el Gobierno de la Nación, tenía conocimiento desde el mes de enero. No sé. Pepe, comenzamos contigo. Pues mucho se ha hablado desde que el 2 de junio Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, anunciara la abdicación del rey, y ha pasado el proceso y ha sido hoy ratificada en el Parlamento la ley hecha ad hoc para esta abdicación. Yo quiero destacar que ha sido un proceso, que este proceso, el proceso sucesorio, se está viviendo con absoluta normalidad, con una normalidad que es propia de los países con una democracia moderna. Perdona que vaya sonreída porque cuando has dicho lo de normalidad he visto la cara de Sara como diciendo, bueno, no tanta normalidad, luego entraremos porque bueno, también hay los otros frentes abiertos, pero en cualquier caso siempre sigue. Yo creo normalidad dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, normalidad porque son 299 votos a favor, 23 abstenciones y 19 en contra, si más no... Sí, ha sido así. Entonces yo creo que esto se está viendo como un proceso totalmente sucesorio, totalmente normal, totalmente propio de una democracia europea, una democracia seria, una democracia de monarquía parlamentaria en el seno de la Comunidad Europea, y esto lo que muestra es que España ya no es una democracia en construcción, sino que es una democracia moderna y consolidada. Y esto trae cosas positivas como es la confianza que poco a poco esperemos que se vaya recuperando en las instituciones y en los políticos en general. Bueno, Sara se sonreía. Yo no sé si eso lo dices que con absoluta normalidad cuando decía Pepe eso, porque hay partidos, por ejemplo la izquierda plural, que bueno, lo que quería y pretendía era que hubiese un referéndum donde la ciudadanía votase monarquía sí o no, república sí o no, donde se le diese voz y participación a la ciudadanía. De hecho, en el pleno del pasado jueves, aquí en El Viso, Izquierda Unida presentaba una moción que fue rechazada por el resto de los grupos de la corporación municipal en ese sentido, ¿no?
Lo mismo ayer, por cierto, el martes por la noche también fue en Mairena, también llevó Izquierda Unida de Mairena esa moción que fue rechazada, demostrando una vez más que PSOE y PP, que pueden no ser lo mismo, votan en muchísimas ocasiones lo mismo. Pero bueno, eso sería ya entrar en otras cuestiones. Sonreía porque sí, evidentemente la normalidad se ha dado y además es que precisamente ha sido el adjetivo que ha elegido esta mañana Mariano Rajoy para hablar sobre el proceso, sobre lo acontecido esta mañana en el Congreso. Por eso me hacía gracia normalidad. Normalidad también, claro, según para quién. Normalidad para los grupos que tú señalabas, para la izquierda plural, por ejemplo, no se ha dado, o sea, se ha dado en las circunstancias de normalidad que no eran las que se pedía. Yo creo que se ha dejado pasar una oportunidad de plantearse muchas cosas. Y se dirá, bueno, es que no era el momento, pero entonces que no sé cuándo va a ser el momento. Ayer, por ejemplo, lo señalaban mucho en el pleno de Mairena. Es que hay otras prioridades, es que hay otras prioridades, es que no sé, pero entonces ¿cuándo va a ser el momento? Llevamos 35 años con esta Constitución y de esta mesa no sé yo si alguien ha tenido ocasión de votarla. Ninguno. Por muy mayor que yo sea, no la pude votar, era muy chica, tendría, vamos, 5 añitos. Eso es, porque ya es que hay cosas que plantearse y la Constitución, eso también sí es cierto que también lo señalaban en el pleno de Mairena desde todos los partidos, de PSOE, PP, Partido Andalucista, de que sí es verdad que la Constitución no tiene por qué ser algo inamovible, algo que se quedó en su día ahí plantado y ya no eso, por temor a no sé qué cosa, a que peligre la democracia o a no sé qué cosa, ya no se puede reformar, ni revisar, ni modificar. Tampoco es eso. Y yo creo que aquí hemos dejado pasar una oportunidad buena para hacerlo. Bueno, Javi, me parece que va a ir por el mismo... Sí, porque es que desde que te veo con la pulsera republicana, pues ya... A ver, lo de la pulsera republicana es algo que, a ver, que la llevaba antes de que abdicara el rey. No es porque haya abdicado ahora. Yo me siento republicano y llevo una pulsera con los colores de la Segunda República, pero no porque quiero que vuelva una Segunda República ni nada, sino porque siento que a los españoles de entonces se les fue arrebatada un sistema de Estado que ellos eligieron a través de los votos y se les fue arrebatado y desde entonces pues no se nos ha dejado elegir qué modelo de Estado queremos. Y decía Sara decía Pepe que era la normalidad. Bueno, la normalidad impuesta, digamos, porque yo creo que si le preguntamos a 341 personas en la calle, que son los que han votado hoy, a 341 personas en la calle, da igual el censo que quieras hacer, si le preguntas a 341 personas en la calle, yo creo que no salen 299 votos a favor de la sucesión monárquica, que habrá más personas... ¿Tú te refieres a que no se vote? Porque no te refieres a el modelo del Estado en sí, sino el hecho de que se vote o no. Claro, no, sí, a esta misma pregunta, a este mismo número de parlamentarios, se le hubiera preguntado al mismo número de personas, pero de a pie de la calle, dice que no hubiera sido el resultado. Yo creo que habría habido mucha más gente que se habría decantado por decir, pues sí, yo quiero que al menos me pregunten qué modelo de Estado quiero para mi país. Y cuando yo hablo de república no hablo de... No, es que las comparaciones son muy... A ver, la gente dice, no, es que hoy se ha hablado de Cuba, de Venezuela, de Corea del Norte. A ver si... Aquí ha habido comparaciones también en el espacio político de Canal 12 Viso sobre eso, qué modelo de república, porque si se pregunta monarquía sí o no, república sí o no, habría que plantearse también el tipo de república, ¿no? Yo quiero una... Es que yo cuando hablo de república hablo de república de más democracia, de que se habiliten instrumentos como ahora mismo no los hay, como son los revocatorios, los referéndums, la rendición de cuentas, es decir, que nosotros como ciudadanos seamos capaces de decirle a nuestros representantes legítimos, que para eso son representantes, porque los votamos, decirle, mira, pues, ¿qué es lo que has estado haciendo? ¿Por qué has hecho esto? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué consecuencias va a tener? Cosas que hasta ahora no funcionan. Y no es porque haya monarquía o república, sino porque no funcionan. Y además, yo creo que incluso para los monárquicos jóvenes hubiera sido un instrumento para legitimar la monarquía, es decir, porque no olvidemos que el jefe de Estado, el actual jefe de Estado, vino impuesto a dedo por un dictador.
Sí, a eso. Sí, después hubo un proceso democrático, un proceso de transición democrática. Esa reflexión las que hace Izquierda Plural o Izquierda Unida, por ejemplo, tanto en El Viso como en Mairena, y hacían referencia también a lo que decía antes Sara, que la Constitución del 78 no la han votado los más jóvenes y, por tanto, que era ahora el momento, a lo mejor, de ambas cosas, ¿no? Es que la mejor forma de legitimarse el príncipe Felipe, entiendo yo que sería que se sometiera a un referéndum y que los españoles decidieran si quieren un presidente de la República, si quieren una monarquía o si quieren cualquier otra cosa. Se le pregunta a los españoles y que los españoles decidan. Y cuando salga Felipe, pues ya los que nos sentimos republicanos no tendremos otra cosa que decir, pues mira, si los españoles queremos monarquía, pues monarquía. Pero eso es una democracia, igual que cuando se vota al gobierno de la nación, al gobierno municipal, al gobierno autonómico, etcétera, etcétera. Lo que veo es cuando dicen que en España no hay democracia porque no se vota ahora, porque no se ha votado al futuro jefe de Estado o tal. Yo digo que nosotros, que diga que no hay democracia, lo veo muy... decirlo a la ligera. Porque una democracia, pero una democracia digamos, limitada, ¿no? No, limitada no. Mira, aquí se votó, en España se votó una Constitución que fue la del 78, que es verdad, que tendrá que ser revisada, tendrá que ser reformada con el máximo consenso y que se vuelva a votar esa reforma. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero aquí, se dice muy a la ligera, es que aquí no se ha votado, aquí no ha venido impuesto un rey, no ha venido impuesto, no, mira. Aquí se votó una Constitución. Aquí se votó una Constitución. Aquí, cada X tiempo, hay unas elecciones en las que hay una gran cantidad de partidos que concurren a ellas con un programa electoral. Y dentro de ese programa viene su modelo de Estado. Y hasta ahora, cuando ha dicho la normalidad, 299 votos, 299 personas, que se hace o el tanto por ciento de la población que está representada en el Congreso por sus representantes públicos, que son los diputados, han elegido que lo que han hecho es ratificar la ley que ha venido del Gobierno, la ley de sucesión, ¿vale? Ha dicho, aquí se nos vino impuesto un rey que lo puso un dictador, ¿de acuerdo? Juan Carlos I fue el heredero de Franco, el cual heredó una jefatura de Estado con todo el poder del mundo, el poder de la ciudad, sí. Y que rápidamente traspasó la ciudadanía, impulsó una Constitución, impulsó una transición, pilotó esa transición y devolvió todo el poder, toda la soberanía nacional, todos los derechos y libertades, lo devolvió rápidamente al pueblo. Y se quedó, el poder que tiene hoy en día el rey es un poder prácticamente capitán general de los ejércitos, es el garante de que se cumpla la unidad nacional y el garante de que se cumpla la Constitución. Bueno, pero por otro lado, sobre todo la representatividad que tiene fuera de España, ¿no? Por ejemplo, yo veía los informativos en la noche de ayer, ¿no? No sé, en esa última cena, como me imagino que tiene como rey antes de la proclamación de Felipe VI como rey, y bueno, en la que, bueno, entre bromas y eso, ¿no? Pero que todos, eso sí, hablaban de la buena labor. Se le reconoce las virtudes de su reinado. A mí me parece que se está calificando aquí al rey como si fuera un dictador que no está en favor de la democracia. Eso tampoco me interpreta, porque yo no creo que en ningún momento Sara ni Javier hayan dicho eso. No nos dejan expresar nuestra democracia, no nos dejan expresar nuestra... Bueno, yo creo de verdad que primero, antes de decir qué modelo de Estado queremos, ¿qué modelo de Estado queremos? No, primero hay que saber, porque modelo de Estado hay muchos. Yo prefiero, a lo mejor, una república de Estados Unidos o la de Francia que la monarquía de Arabia Saudí, pero prefiero la monarquía de Bélgica o la monarquía de Holanda que la dictadura o el régimen que haya en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte. Yo lo prefiero. Entonces, yo creo que se debería alcanzar primero, en cuanto a la reforma de la Constitución, que yo creo que es necesaria, que se haga una reforma de la Constitución y que se modernice y que se vote, lo primero que debe haber es un consenso. Lo primero que se debe alcanzar es un consenso. Si queremos que la reforma dure y que no se reforme cada 4 años la Constitución, primero debe haber un consenso. Después del consenso, una vez que se acuerde un consenso entre los partidos políticos, agentes sociales, la ciudadanía en general, después una vez alcanzado esos puntos, debería haber un proyecto de reforma
y un proyecto que saliera de donde reside la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados. Y una vez que saliera ese proyecto, que se sometiera en referéndum. Me parece muy a la ligera decir, venga, vamos a votar monarquía o república. Eso es empezar la casa por el tejado, según Pepe, mi opinión. Claro, Pepe, pero el momento pero si han pasado 35 años y no había habilitado un instrumento para que abdicara el rey, si se ha tenido que, como tú has dicho, hacer la ley orgánica ad hoc, ¿qué pasa? Que en 35 años a nadie se le ha ocurrido, a nadie se le ha encendido la bombillita de decir, bueno, que es que el rey a lo mejor abdica, es que el año pasado o hace 2 años abdicaron dos jefes de Estado, 2 monarcas en Europa, y a nadie en el gobierno ni en la oposición se le ocurrió decir, en la oposición pro-monárquica, digamos, se le ocurrió decir, bueno, a lo mejor nuestro jefe de Estado también llega el momento de que tenga que abdicar. Y dices tú, ¿es empezar la casa por el tejado? Sí, pero es que la abdicación, también, eso también ha sido hacer la ley en 8 días, una ley orgánica con 30 palabras, es también un poquillo también empezar por el tejado. Y como decía Sara antes, no es el momento, o como se oye tanto, no es el momento de preguntar república, monarquía, porque hay problemas mucho más graves. Evidentemente que hay problemas mucho más graves, como la viñeta del roto. ¿Qué quiere? ¿República, monarquía? No, yo quiero trabajo. Evidentemente, pues claro que hay problemas mucho más graves, pero es que también había problemas muchísimo más graves el año pasado, que el conflicto con Gibraltar, y nos estuvieron dando todo el verano con el conflicto con Gibraltar, y cuando llegó el conflicto con Gibraltar también seguía la gente en paro, sin poder pagar la luz, desahuciado, no llegando a fin de mes. A ver, los argumentos los utilizamos para unas cosas, para unos momentos y para otros. Y si no es momento de preguntarse qué modelo de Estado queremos, cuando abdica el rey, ¿cuándo lo va a ser? Aquí, cuando todos teníamos pisos en la playa y cuando todos nos podíamos pegar un mes de vacaciones en Chipiones, entonces no era momento de preguntarse porque nos iba las cosas bien. A mí eso, que haya un rey o que haya un presidente de la República me da igual. Pero porque tengo, y ahora que no tengo, no, ahora no es momento. Entonces, ¿cuándo es el momento? ¿Cuando no tenemos para comer o cuando sí tenemos para comer? Es que no va a ser momento nunca. Bueno, Sara tenía muchas ganas. Un momentito, Pepe, porque es que Sara tenía muchísimas ganas de hablar y Javi se ha extendido muchísimo. Lo siento. Voy a darle también la palabra a mi compañera. No, bueno, yo quería decir, yo creo que no se está poniendo en duda la figura del rey y que en su momento fuera muy loable lo que hizo, y de hecho, yo ya lo he dicho aquí en alguna ocasión, los españoles han reconocido en alguna ocasión, a través de las encuestas que hacen los medios de comunicación o, bueno, de otras vías, que una de las figuras, la figura en concreto, una encuesta que creo que hacía Antena 3, la figura más importante de la democracia en España ha sido el rey, y oye, eso pues, ya está, pues eso es lo que piensa la ciudadanía y ya está. Yo personalmente, aquí ya que estamos haciéndole llegar también a quienes nos ven nuestras sensibilidades, yo personalmente no me considero republicana, no me declaro republicana ni monárquica tampoco. Es algo que a mí, si hubiera que elegir entre modelo de Estado, monarquía o república, que es lo que se ha puesto encima de la mesa aquí, hay otros modelos de Estado, evidentemente, pero aquí se ha hablado de monarquía o de república. En la república, si no existiera la figura del jefe de Estado, el rey, el jefe de Estado sería otra persona y que bueno, que vendría a cumplir unas funciones parecidas. Vale que sí, que se votaría, que es otra de las cosas que tú estabas pensando, se votaría y no sería por designio, por temas de sangre. Tú naces en esta cuna y te toca hacer esto. Y no puedes ser otro ciudadano normal, sino que tienes que ser tú. Bueno, eso sería ya otro problema. Bueno, luego a mí... tú sí eres varón, porque si eres... Bueno, es que la reforma de la Constitución se va a plantear, que va a ser otra cuestión, sobre todo porque la línea sucesoria da cuenta que Felipe, el príncipe Felipe, tiene 2 hijas y por lo tanto es una cuestión que se viene planteando desde que tuvo la segunda hija y seguramente esa reforma se tendrá que plantear también algún día. Sí, sí, por supuesto, y bueno, pues mira, podría haber sido en este momento, pero bueno, no ha sido, será en otra ocasión. Yo soy optimista. Eso es que claro, además, pues el hecho de que se ponga al varón con respecto a la mujer en un grado de la línea sucesoria, pues implica cierta desigualdad, en fin, es una contradicción que se da en el siglo XXI. Exactamente, es una contradicción que se da dentro de la Constitución, igual que se debería también reformar el tema del Senado, en fin, otras muchas cosas que ya traeremos otro día en otro Voz Populi. Si no, además de esa temporada, si entramos en todo, madre. Entonces, bueno, que repito, no se pone en duda la figura del rey y tampoco de Felipe, yo creo, porque además nosotros tuvimos ocasión de hacer una encuesta a la ciudadanía en el espacio de noticias, tanto para Mairena como para El Viso, y la ciudadanía coincide, mucha gente
gente coincide, y yo creo que ahí sí que hay cierto consenso en que Felipe es una persona muy preparada. Ayer decía Carlos Copete, nos podía haber tocado otro. Entonces ya el problema sería más grande, pero bueno, nos ha tocado Felipe que está preparado. O sea que bueno, que en ese sentido... Pero eso es como en Inglaterra. En Inglaterra supongo que estarán dándole gracias a quien crean que... porque yo no soy creyente, pero el que cree estará dándole gracias a su deidad porque le haya salido el hijo grande Guillermo y no le haya salido Harry, que es el pequeño, que es un poco más... En la monarquía europea hay bastantes balazos, sí, yo no digo que no, pero bueno, no es el caso de Felipe, por lo que sabemos hasta ahora. Entonces, pues en ese sentido, la figura de Felipe en sí genera consenso y la gente yo creo que confía en él en cuanto a la sucesión. Luego, lo que tú comentabas de 299 votos a favor, eso está muy bien y además son gente que evidentemente los políticos están legitimados porque la ciudadanía los ha votado. Luego ya entraríamos en qué nivel de legitimación, porque en fin, también hay que decir que el Partido Popular, a través de su mayoría absoluta, ha estado gobernando durante estos tiempos a base de decretos, con poquito, por no decir ninguno, del consenso del que se ha hablado en esta mesa, y bueno, habría que plantearse cosas. De todas maneras, desde 2011, desde esas elecciones hasta aquí, han pasado cosas. Por ejemplo, ha pasado, sin ir más lejos, las elecciones europeas de hace poco. 5 millones de votos ha perdido el bipartidismo. Yo creo que coincido con la gente que dicen que en esas elecciones se ve que la gente estaba pidiendo participación y es precisamente lo que 2 semanas después no se le ha brindado la oportunidad de tener. Bueno, hablando un momentito, un inciso, sí. Pepe, hablando de los dos grandes partidos y el consenso que ha habido, sobre todo de esos grandes partidos, PP y PSOE, para votar sí a favor de la abdicación del rey y dar paso después a la proclamación de Felipe VI como rey, en lo que sí hay que anotar que ha habido 3 voces discordantes dentro del Partido Socialista y eso, a pesar de 400... Sí, ha sido una abstención, ausente y... En realidad solo ha habido una y 2 ausentes. Exactamente. Odón Elorza de Guipúzcoa se ha abstenido, Guillén García Gasulla de Baleares no participó en la votación, o sea, estaba pero no participó, y Paloma Rodríguez de A Coruña estaba ausente del hemiciclo. O sea, y no sabremos todas las consecuencias porque ya hubo una reunión también el día de ayer donde se decía que después se cumpliría la disciplina de partido, lo que puede traer consecuencias que ya al menos Rodríguez ha dicho que la asumiría. Sí. Cuando Sara ha dicho que la elección europea lo que ha pedido la ciudadanía es participación, a mí me hubiera gustado que hubiera pedido más participación, sobre todo yendo y participando en la elección europea, cuando había un 48% solo de participación. Después me hablaba Javi que ¿cuándo va a ser el momento? ¿Cuándo? Cuando la gente tenga piso en Chipiona, cuando no tenga para comer. Y digo yo, mira, bueno, algo así, ¿no? Sí. Digo, el momento yo creo que debe de ser, o sea, el momento debe de ser en el momento, la redundancia, que haya un consenso, pero de verdad, entre los partidos hay una oposición fuerte. Ahora mismo está totalmente descoordinada, totalmente obnubilada, no sabe dónde tirar, no sabe si quiere primar a Iberta, cerrar, medio pensionista, no lo sabe. Yo creo que el momento debe ser de consenso. Hablando también del decreto ley que se ha hecho deprisa y corriendo, que no estaba previsto y tal, la Constitución, en el artículo que habla de la monarquía, venía en un artículo, en parte del artículo, viene que se hará, en el momento de que haya abdicación, se hará un decreto, tal. El decreto tiene una página, no tiene mucho, el rey abdica por voluntad y punto. Que también tiene derecho a decir adiós. Claro, sí, hombre. Tiene derecho a... Igual que, o a jubilarse como la reina de Inglaterra, que parece que tiene está bueno. Además, el hecho de que haya abdicado, yo creo que da muestra de la generosidad del rey y de lo comprometido que está, porque yo creo que la ciudadanía, más que participación con el 48%, yo creo que la ciudadanía lo que pide, o lo que pedimos todos, es cambio. Que se produzca un cambio, pero no un cambio de destruir todo lo que hemos construido durante 40 años, sino un cambio de unas personas nuevas, caras nuevas, que vean con fuerza capaces de impulsar las reformas que hacen falta. Pero hacen falta para enfrentarse a los retos. Tenemos que dar paso a publicidad, así que ambos, Pepe, Javi, por favor, y además porque quiero retomar una cosa que ha dicho Pepe, que ha dicho, se ve aquí con la abdicación el compromiso del rey para que pasen nuevas generaciones. Y es que quiero incidir en esto porque mucho se ha hablado, si en esto han influido las elecciones europeas, si han influido los casos, por ejemplo, propio suyo, sí, el de la infanta, etcétera, etcétera, y me gustaría también plantear esta cuestión cuando volvamos de una pequeña pausa publicitaria. Así que no nos dejen, enseguida volvemos. Hasta ahora.